Si uno habla de un traumatismo externo, llámese, como tal cual ya lo hablamos en otros programas, la introducción de un cuerpo extraño, un cotonete, un alfiler, una virome, para no dar nombres, y producimos algún tipo de traumatismo, si eso se produce, o se limita, mejor dicho, a la membrana del tímpano, el potencial de regeneración de esa membrana del tímpano es de un 90%, o sea, es 9-1, para decirlo de alguna forma sencilla y en criollo. Ahora bien, tenemos algunos casos de que esa introducción sea accidental o por otro individuo, porque de hacerlo uno mismo, uno frente al dolor, obviamente que suspende el estímulo, pero de hacerlo otra persona, sobre todo en los niños a veces que juegan o se asustan con ese tipo de cosas, puede producir una lesión de la cadena de huesecillos, del martillo, el yunque y el estribo. Ahí ya el problema es un poco más grave que el tema anterior. ¿Por qué? Porque ahí pueden ocurrir algunas luxaciones o subluxaciones del mecanismo de palanca del martillo, yunque y estribo. En esos casos, dependiendo del nivel de injuria, hay que ver cómo quedó ese oído medio, la cavidad del tímpano, para ver si se puede restablecer la audición mediante algún tipo de cirugía. Respecto a los traumatismos, ya que hablaste, hay traumatismos que son aún mucho más severos, que se ve sí en accidentes de tránsito, por ejemplo, o en colegas que realizan deportes de contacto, boxeo, kickboxing, rugby incluso, en el cual un rodillazo o el mismo accidente de tránsito por un choque puede producir directamente una fractura ya severa, en el cual se daña el hueso temporal y ya el problema está mucho más adentro del oído externo, del oído medio, sino en el oído interno. Cuando el déficit se produce en el oído interno, en el caracol, la cóclea, no quiero aburrirlos con la parte anatómica, pero todos sabemos qué es el caracol, qué es la cóclea, qué es el oído interno, ahí ya estamos en un problema más severo, porque ahí depende de cuánta inflamación se produzca en ese oído interno, si es rescatable con alguna medicación con corticoides de uso bien precoz, o sea, muy rápido para que ese paciente se pueda recuperar, y hay veces que ese oído interno, producto de ese traumatismo, remarco, severo, no estamos hablando de un golpe tonto sobre el oído externo, ni una sopapa, ni un beso, ni nada de eso, sino un traumatismo severo en el hueso temporal que se detecta con una tomografía computada de alta resolución y en el contexto de un paciente generalmente un poco más grave, ¿no? Entonces eso hay que detectarlo de forma precoz e instrumentar la terapéutica correspondiente. En el caso de que el paciente haya perdido la audición, volvemos al tema, tenemos estrategias terapéuticas para suplir ese déficit de la hipoacusia neurosensorial, o sea, de cuando está afectado el oído interno y darle una ayuda a ese paciente.